A mí me tocó, por ejemplo, Julio Verne, 20.000 leguas. de viaje submarino, que cuenta la historia de cómo Julio Verne, sin saberlo, prevé que se va a hacer el submarino. Suelo leer más libros fantásticos o Mario Vargas Llosa también suelo leerlo, pero no suelo leer Julio Verne. Pues yo he leído la Yerma, que estaba propuesto en, creo que eran unas moras, que era lo que había por fuera y lo leí. Y yo, pues no, la verdad es que no me acuerdo muy bien del título, pero era de Eduardo Mendoza. La verdad es que me gustó mucho, nunca había leído nada suyo y me resultó bastante interesante. Bodas de sangre, teatro. Don Quijote, pero la versión adaptada, no... Nosotras la antigua, la original, no la hemos leído también. Vamos, por clase, pero la verdad es que es muy interesante el libro para leértelo, aunque no tengas que hacer ningún trabajo ni nada. Se ve cómo ha ido evolucionando la historia en cuanto a la literatura. Se ven los cambios. Sí, la verdad es que leo un poco de todo. Sobre todo suelo leer últimamente más terror y fantasía. Pero normalmente cualquier libro que me pongas delante yo me lo leo. Nada, que me guste o no es otro tipo de cosas, pero normalmente leerlo, cualquiera. De la autora española Laura Gallego García, Alas de Fuego y Alas Negras. Muy buenos libros que te explican los procesos que puede pasar una persona en la vida. El dolor, el sufrimiento, el amor, el cariño.